la pequeña aventura cuyo objetivo nos hemos trazado hoy es la siguiente. Nosotros de los 3 ensayos para una teoría sexual que publica Freud en 1905 y que son las aberraciones sexuales, el primero, la sexualidad infantil, el segundo, y la metamorfosis de la pubertad, el tercero, nosotros nos vamos a detener en el primero de estos ensayos, en las aberraciones sexuales. Vamos a... Bueno, esta es la edición de las obras completas que publicó Siglo XXI Editores, pero nosotros también vamos a revisar un poco esta edición de Altaya, porque en esta edición está preparada por Anna Freud, no esta edición en particular, sino que esta es una edición de los textos fundamentales del psicoanálisis que la hija de Sigmund, Anna, compila, prologa y comenta. Entonces a nosotros nos interesa de esta edición básicamente el conjunto de observaciones que tiene Anna respecto de la obra de su padre. Bueno, ya hemos leído algo bastante de esta edición y de este prólogo, pero ahora en particular nos vamos a detener en lo que nos dice Anna respecto de los 3 ensayos para una teoría sexual. Y dado que Freud en un momento hace un apartado para referirse al sadismo y al masoquismo, brevemente vamos a revisar este libro de Gilles Deleuze que se llama, bueno, en este caso sería Leopold von Sacher-Masoch, entiendo, ¿no? Pero nosotros le vamos a decir Sacher-Masoch y Sade, es decir, los responsables involuntarios de los términos que se emplean hoy en el día, tales como masoquismo y sadismo. Y aparte vamos a leer un poco a Gilles Deleuze, que es una delicia siempre. Como dijo Foucault acerca del siglo XX, dijo: un día el siglo será deleuziano. Pero también, como Freud en un momento nos menciona a Eros y nos menciona a Platón, vamos a recorrer un poquito el banquete de Platón y vamos a recorrer el Fedro de Platón. Y si nos queda tiempo, en esta aventura un poco ambiciosa, vamos a revisar ligeramente algo acerca de los mitos griegos para ver de dónde viene Eros, Zeus y todos los personajes del elenco estable de la mitología griega clásica. Pero vamos a ver qué pasa con esta introducción. En este punto, este apartado se llama Sexualidad Humana. Recordemos que esto lo compila Anna Freud, la hija de Sigmund, y también psicoanalista, escritora, y cuidadora de su padre, aparte, siempre lo cuidó. Y Anna Freud hace una introducción a estos 3 ensayos para una teoría sexual, y en un momento dice: el hecho de que Freud interrogara a sus pacientes neuróticos acerca de los detalles de su vida sexual ofendía al convencionalismo del mundo burgués en el que Freud vivía y trabajaba, sin compartir la hipocresía de sus rechazos. Lo que él consideraba una resuelta exploración fue interpretado por otros como una morbosidad perversa. La situación empeoró con la publicación de 3 ensayos para una teoría sexual en 1905. Este trabajo contribuyó de manera considerable al aislamiento social y científico que Freud vivió respecto de su entorno. Vale decir que el hecho de que Freud sintiera esa fijación, esa necesidad de interrogar a sus pacientes respecto de su vida sexual, de su intimidad, era visto en muchos casos como una especie de perversión de Freud. Pensaba que era un perverso, un depravado. Y en realidad lo que estaba haciendo Freud era aclarar la siguiente circunstancia. Freud decía que la sexualidad atraviesa toda la vida del individuo. Hasta el momento en el que Freud empieza a exponer estas cuestiones, se pensaba que, por ejemplo, en la niñez la sexualidad no existía y que la masturbación en los niños era un acto morboso, un acto depravado. Y Freud empieza a mostrar cómo la sexualidad está presente en un sentido más lato, más dilatado,
desde el momento en el que el ser humano nace y ya toma relación con el pecho de su madre, con el cuerpo de su madre, con su entorno. ¿Qué más? Acá sigue diciendo Ana Freud, aparentemente el factor más ofensivo, bueno, claro, dice Ana Freud, era de suponer que la situación podría haber cambiado gradualmente en vista del alivio que Freud les procuraba a sus pacientes al solicitarles que hablasen abiertamente de su sexualidad, pero los detalles descritos en los 3 ensayos provocaron un efecto contrario en sus adversarios. Aparentemente el factor más ofensivo era la extensión del concepto de sexualidad caro a Freud y que él describía en los siguientes términos. Dicha extensión es doble. En primer lugar, la sexualidad se separa de su conexión inmediata con lo genital y se considera una función corporal más amplia, cuya meta es el placer, y que sólo secundariamente se aviene a servir a los fines de la reproducción. En segundo lugar, los impulsos sexuales constituyen todos aquellos impulsos meramente afectivos y cariñosos a los que se les aplica el término excesivamente ambiguo de amor. Entonces, ¿qué hace Sigmund Freud? Sigmund Freud viene a decirles a los ciudadanos mojigatos, a los habitantes mojigatos del mundo de principios del 1900 y fines del siglo XIX, que eso que la gente entendía como amor era en realidad también una expresión de la sexualidad, que la sexualidad no se verificaba solamente, digamos, dentro del orden de lo genital, sino que un gesto, una mirada, podían estar cargados de sexualidad. Entonces él empieza a demostrar cómo la sexualidad se manifiesta en muchas otras cuestiones de la vida que aparentemente hasta ese momento no eran consideradas sexuales. Entonces, de este modo, digamos, Freud extiende el concepto de sexualidad y por eso aclara Ana Freud acá, desde entonces adherentes bien intencionados, así como personas extrañas, le rogaron repetidamente a Freud que renunciase a esta extensión, o al menos sustituyese el término sexual por otro inocuo. Qué importante esto, porque mucha gente le pedía a Freud que cambiase el término sexual por otro término, aceptaban sus ideas, pero le decían que no llamara sexualidad a eso que él quería aludir en esas ideas. Pero él se mantuvo firme. Para él la restricción de la sexualidad a la función genital constituía unas improcedentes limitaciones del concepto, que encubren el hecho de que los sentimientos y las relaciones mencionadas más arriba tienen sus raíces en los mismos impulsos sexuales que se manifiestan en formas y grados diversos. Estaba convencido de que grandes áreas de la vida humana se volvían inteligibles solo si se reconocía esta base instintiva común, algo que debía iluminarse y no oscurecerse con la terminología. Bueno, no sé cuán minuciosos podemos ser en esta investigación, porque no quiero que esto se torne insoportable, pero me parece súper interesante para cualquier persona que esté, digamos, ya familiarizada con la obra de Freud, pero sobre todo para alguien que no esté tan familiarizado con la obra de Freud. Que dice acá, sin embargo, otra tesis tuvo aún más trascendencia. La separación de la sexualidad de lo genital permitió a Freud rastrear el desarrollo de la función sexual desde sus manifestaciones en el adulto hasta sus primeros comienzos en la temprana infancia. Lo que hasta el momento se había considerado un vicio o un mal comportamiento infantil, succión del pulgar, interés por los excrementos, masturbación, se mostraba bajo esta nueva luz como una búsqueda del placer desconectada de lo genital, pero supeditadas a zonas corporales específicas que en el transcurso del desarrollo infantil cobraban significación en virtud de su excitabilidad. Bueno, y Freud después desarrolla en los ensayos y en otros textos posteriores toda esta relación con la sexualidad que pueden tener los niños, y bueno, y particularmente Freud se detiene, digamos, en la relación del niño con el cuerpo de la madre, en la relación simbólica que establece el niño con ambos padres, que es una relación técnicamente sexual también, y bueno, es súper interesante porque entiendo que es el primero de la historia de la humanidad que pone la sexualidad en el centro de la cuestión, pone el foco en la sexualidad y advierte que la sexualidad atraviesa la vida de las personas desde el momento mismo en que nacen.
seguramente también hasta el último momento de vida. Es decir, los seres humanos estamos atravesados por la sexualidad siempre, y es una cuestión fundamental, y negar esa cuestión o disfrazarla o hablar con eufemismos de esa cuestión, bueno, no es más que un acto de profunda hipocresía, ¿no? Como existió, bueno, en buena parte de la historia del mundo y digamos en la historia de la humanidad más reciente, hasta, yo creo que hasta la aparición de Freud, ¿no? Hasta principios del siglo XX, nadie había hablado acerca de estas cuestiones con tanta claridad, iluminando conceptos y aliviándole la vida a muchísima gente. Bueno, y para terminar con esta introducción de Ana Freud, vamos a leer esto. El mundo tal como era entonces, dice Ana Freud, no pudo aceptar la afirmación de que el amor del niño por cada uno de sus padres se asemeja en muchos aspectos al amor del adulto por su partener sexual. Esta tesis contradecía la extendida opinión vulgar sobre la inocencia infantil, una fase previa, ajena a todo conocimiento y sentimiento sexual, y que solo culmina con las transformaciones de la pubertad. Todas las actividades sexuales que podían ser observadas en la fase precedente, en especial la masturbación, eran consideradas signos de depravación moral. Bueno, creo que no habíamos, sí, algo más habíamos marcado. A ver qué dice acá. Hoy en día, la moderna investigación del sexo ha dado lugar a una nueva oposición. El esfuerzo y el mérito de Freud consistieron en crear el concepto de libido, en el que los procesos físicos y psíquicos se aunaban en una unidad indisociable. Bueno, ahora ya vamos a volver a este término, ¿no? Al término libido. Freud empieza el primero de sus ensayos deteniéndose en esta terminología. Y acá, Freud hace una serie de prólogos a las diferentes ediciones de estos 3 ensayos para una teoría sexual, y va agregando notas, aparte de prólogos, va agregando notas, así como hacía Borges, que por ejemplo escribió un texto en el año 1941, y de repente hay una llamada al pie en algún texto de Borges, se dice prólogo de 1970, lo cual produce un cierto vértigo en el lector, al pensar que entre la escritura del texto mismo y la escritura de esa nota al pie, que uno lee de corrido en un instante, han transcurrido 3 décadas, digamos. Pero vamos a ver qué es lo que dice Freud al final del prólogo de esta 4ª edición. Dice Freud: es menester recordar que gran parte del contenido de este trabajo, la acentuación de la importancia de la vida sexual para todas las actividades humanas y la ampliación del concepto de sexualidad aquí intentada, ha suscitado siempre las más enconadas resistencias contra el psicoanálisis. Dejándose llevar, este prólogo es de 1920, dejándose llevar por la inclinación hacia las frases grandilocuentes, se ha llegado a hablar del pansexualismo en el psicoanálisis, lanzándole el reproche absurdo de que pretendía explicarlo todo a partir de la sexualidad. Podría asombrarnos semejante actitud si olvidáramos hasta qué punto los propios factores afectivos inducen a la confusión y al olvido. En efecto, ya hace tiempo el filósofo Arthur Schopenhauer enfrentó al hombre con toda la extensión de las influencias que los impulsos sexuales en el sentido cotidiano del término ejercen sobre sus actos y sus aspiraciones. Y un mundo entero de lectores habría sido incapaz de olvidar tan completamente una advertencia tan perentoria. En lo que se refiere a la ampliación del concepto de la sexualidad impuesta por el análisis de los niños y de los denominados perversos, recordaré a cuantos contemplan desdeñosamente el psicoanálisis desde su encumbrado punto de vista cuán estrechamente coincide la sexualidad ampliada del psicoanálisis con el eros del divino Platón. Viena, mayo de 1920. Bueno, y Freud acá, claro, lo que dice es, esto que yo estoy diciendo, ya lo decía Platón en la Grecia clásica. Entonces, dado que Freud, el mismo Freud, postula en su enunciación a Platón y al Eros, nosotros vamos a ver primero qué es Eros. Y después, bueno, podemos ver también quién es Platón, ¿no? A Platón ya lo conocemos un poco porque solemos visitarlo. Y a Eros lo hemos conocido alguna vez y bueno, esperemos seguir teniendo contacto con él. Bueno, Eros en la mitología es la deidad que representa la atracción sexual, el impulso sexual, la sensualidad
y bueno, más extensamente el amor. Eros era hijo de Afrodita, pero bueno, a mí me interesa ligeramente adentrarnos un poco en la idea que tenían los griegos, en esa necesidad que tenían los griegos de explicarlo todo a través de un relato. Mito en griego significa relato, o eso es lo que yo creo. En esa necesidad que tenían de explicarlo todo a través de un relato, y ese relato por lo general era una suerte de explicación del origen de las cosas. Y es muy interesante porque siempre este origen era un origen fantástico, era un origen fabuloso, era un origen novelesco, y bueno, y ciertamente era una versión de la divinidad más interesante a mi juicio que la versión que luego postula el cristianismo y que en buena medida domina el mundo de hoy, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Bueno, este es el manual de historia. En realidad es una enciclopedia, ya lo hemos consultado. Charles Señobos, o como sea que se pronuncie, ya lo hemos consultado en algún momento cuando estuvimos marcando un contexto histórico para la vida de Platón, creo que en el video que se llama La muerte de Sócrates, ¿no? Bueno, idea de los griegos acerca de los dioses. Brevemente diremos: imaginaban los griegos que las cosas de la naturaleza, el sol, la lluvia, el trueno, el viento, los ríos y arroyos, el mar, son producidos por seres muy poderosos superiores a los hombres, pero no tenían la idea de un dios único. Les parecía que tantos fenómenos diferentes obedecían también a varias causas. De esta suerte creían en un gran número de dioses y por tanto eran politeístas. Daban a cada dios un nombre diferente y atribuían a cada uno una forma, una función, un carácter y hasta una morada en que vivían con preferencia. Bueno, comúnmente los griegos se figuraban a sus dioses en forma de hombre o mujer, más altos, más hermosos, más dichosos que el común de los mortales, pero como ellos con cuerpo, vestido y armas. Los dioses eran inmortales, pero sufrían como los hombres pasiones, disgustos, envidia y cólera. Esta manera de representarse los dioses en forma humana se llama antropomorfismo. Bueno, algo más. Contaban también los griegos el nacimiento, las aventuras, los combates de sus dioses. Estos relatos en griego, mitos, formaban la mitología, es decir, la historia de los dioses. Y acá vamos a ir a la historia de Zeus, bueno, que era el más importante de los dioses del Olimpo. ¿Y qué había pasado con Zeus? Acá dice, bueno, todo esto está también descrito en un texto que entiendo que se escribe hacia el 700 a.C. aproximadamente, que es un texto de un pastor que también era poeta, que se llamaba Hesíodo, y en ese texto poético que se llama Teogonía, se da cuenta, bueno, del linaje de los dioses, del origen de ellos, todo de una forma poética. Es un texto muy citado por Platón, por otros autores y por los libros de historia. ¿Quién era Zeus? El más poderoso de los dioses es Zeus, al cual se llama a veces rey de los hombres y los dioses. Es el rey del cielo, el que envía la lluvia y el trueno, habita las cumbres de las altas montañas, la región de las tempestades. Bueno, se le representaba como hombre de barba larga, de recia cabellera, sentado en trono de oro, tiene en la mano el cetro o el rayo, se imaginaban como una especie de flecha, y a sus pies hay un águila helado de las altas cumbres. Su rostro aparece tranquilo y majestuoso. Cuando frunce el ceño, la tierra tiembla y el trueno ruge. Como Zeus está a la cabeza de los demás dioses y es dueño de los hombres, él es quien comunica su poder a los reyes, él quien envía la felicidad y la desgracia. Hay, dice Homero, 2 toneles ante la puerta del palacio de Zeus. Uno contiene los bienes, otro los males. El dios mete la mano en ambos y distribuye a cada hombre su parte. Zeus protege las casas y las familias y hace respetar la justicia castigando a los culpables. No obstante, Zeus tuvo un padre, Cronos o Saturno, y una madre, Rea o Cibeles. Esto también se escribe Gea en otros lados. No, perdón, Rea, yo me la confundo con otra. Cronos reinaba en el mundo y sabía que uno de sus hijos había de vencerle y destronarle. A medida que su mujer Rea iba dando a luz, los devoraba, pero Rea consiguió ocultar a Zeus y dio en su lugar una piedra envuelta en mantillas que Cronos se tragó. Bueno, y a sus otros hijos, hermanos de Zeus, se los había comido.
y Zeus lo que logra hacer es, luchar contra él, le da para beber un brebaje, y eso hace que Cronos vomite a los hijos que ya se había comido, y entonces estos hijos, agradecidos a Zeus por haberlos liberado del vientre de su padre que se los había morfado, le prometen fidelidad a Zeus, y ese es el origen mitológico o mítico de los dioses del Olimpo. Y por eso todos obedecían a Zeus, que era el gran mandamás ahí. Ahora, lo que no se cuenta acá es que Cronos también, a su vez, había destronado a su padre. Cronos era hijo de Urano, que era como la deidad del cielo, y de Gea, que era la deidad de la tierra, y Cronos también había atentado contra su padre, lo había destronado. Pero en el caso de Zeus, digamos, cuando Zeus lo vence, le va a cortar la cabeza con una espada, pero no se anima, no tiene fuerzas para hacer eso. Entonces Cronos está condenado durante toda la eternidad a medir el tiempo. Por eso el Cronos se le llama el dios del tiempo, ¿no? Cronos. Bueno, esto que yo explico con mis palabras torpes y seguramente arrojando, entre otros conceptos válidos, ciertos conceptos equívocos, está en los libros, está en la web, cualquiera puede investigarlo, pero es súper interesante porque ese origen fabuloso con el que los griegos representaban a la divinidad es realmente como una especie de cuento de hadas. Y así también vemos cómo ya desde el origen, digamos, el imaginario griego está repleto de magia, está repleto de posibilidades. A mí me gusta más pensar, digamos, en un mundo divino, en un mundo celestial, habitado por estos dioses que tienen formas humanas, que tienen superpoderes, que se equivocan y que son muy crueles, como todo Dios. Pero yo prefiero pensar en ese tipo de dioses y no en un solo Dios omnisciente y omnipotente, que es el Dios, bueno, cuya idea predomina hoy en la mente de los creyentes en la mayor parte del mundo. Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con la divinidad, y aparte la fe de cada uno, digamos, el proceso por el que una persona cree en una cierta divinidad es un proceso sumamente complejo y que seguramente arrastra juicios y prejuicios desde la infancia, ¿no? Pero bueno, acá está Afrodita. Afrodita es la madre de Eros, y dice este libro que nació de las espumas del mar. De hecho, Afros, APHROS, significa la espuma, porque la mitología dice que Afrodita nació de Urano cuando su hijo Cronos, el hijo de Urano, después de mutilarlo, porque claro, Cronos castra a su padre y tira los genitales de su padre al mar. Entonces de la simiente de ese dios se fecundaron las olas, la espuma de las olas, y ahí se engendró Afrodita. La verdad que son historias realmente fantásticas y súper interesantes para cualquier persona a la que le guste leer novelas, por ejemplo, ¿no? El esposo de Afrodita era Hefesto, que era el dios del fuego, pero ella, bueno, se entreveró un poco con Ares, que era el dios de la guerra, y de ahí nació Eros, que sería, bueno, el dios del amor, ¿no? Acá dice: es probable que sea la misma diosa que los fenicios llamaban Astarte y que los griegos adoraron imitándoles. Su santuario más concurrido estaba en Pafos. Bueno, ¿qué más? Ahí está. Afrodita se representaba como una mujer joven, maravillosamente hermosa, de piel blanca, con larga cabellera de un rubio dorado. Pero bueno, la cuestión es que esta Afrodita es la madre de Eros, y Eros es la figura que nos ocupa, digamos, porque Freud lo menciona en el prólogo a sus ensayos por una teoría sexual, y porque también es el tema central de las disertaciones que acontecen en el banquete de Platón, cuando todos se ponen a hablar acerca del amor. Bueno, nosotros ya hemos revisado bastante extensamente el banquete de Platón varias veces, hemos leído la fantástica teoría de los hermafroditas, pero en este caso lo que vamos a leer hoy es una intervención que hace Fedro cuando empieza a referirse a Eros.
Bueno, acá está. Recordemos que están en casa de Agatón. Creo que Agatón había escrito una obra, había tenido éxito con una obra teatral, estaban festejando. Comieron todos. Esto se lo refieren a Platón. Claro, a Platón él no estaba ahí. Sí estaba Sócrates, estaban sus otros amigos. Cuando terminan de comer se ponen a escabiar. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no hablamos acerca del amor? Y en este caso, Fedro dice lo siguiente. Pues en primer lugar, como digo, comenzó a hablar Fedro haciendo ver más o menos que Eros era un gran dios y admirable entre los hombres y los dioses por muchas otras razones, pero fundamentalmente por su nacimiento. Pues ser con mucho el dios más antiguo, dijo, es digno de honra, y he aquí la prueba de esto. Padres de Eros, en efecto, ni existen ni son mencionados por nadie, profano poeta, porque en realidad hay muchas versiones respecto de los padres de Eros, del origen de Eros. Nosotros hemos postulado esta versión que figura acá en este libro, según la cual Eros es hijo de Afrodita. Por acá hay una llamada al pie que dice, esta afirmación de Fedro no se ajusta a la verdad, ya que muchos poetas habían hablado de los padres de Eros, aunque con genealogías diferentes. Así, por ejemplo, Alceo lo hace hijo de Céfiro e Iris, Safo de la Tierra y Urano, o de Urano y Afrodita. Ahí está, esta es la versión que nosotros postulamos. Simónides de Afrodita y Ares, bueno, y así. Así Hesíodo afirma que en primer lugar existió el caos. La tierra de amplio seno, sede siempre segura de todos, y Eros. Y con Hesíodo está de acuerdo también Acusilao, en que después del caos nacieron estos dos, tierra y Eros. Y Parménides, a propósito de su nacimiento, dice, de todos los dioses concibió primero a Eros. Pero bueno, a nosotros nos gusta pensar que el primero de los dioses de la mitología es nada menos que el dios del amor, ¿no? Porque también es interesante pensar que es aquello que mueve al mundo, el amor, ¿no? Puede ser una idea ilusoria por momentos, pero bueno, de qué viven los artistas y no de las ilusiones. Si estamos leyendo filosofía y literatura, significa que creemos en el arte, si no, dediquémonos a otra cosa, ¿no? Así pues, por muchas fuentes se reconoce que Eros es con mucho el más antiguo, y de la misma manera que es el más antiguo, es causa para nosotros de los mayores bienes. Pues yo al menos, dice Fedro, no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen amante, y para un amante que un buen amado. Lo que en efecto debe guiar durante toda la vida a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente, esto, ni el parentesco, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa, son capaces de infundirlo tan bien como el amor. ¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble, pues sin estas cualidades, ni una ciudad, ni una persona particular pueden llevar a cabo grandes y hermosas realizaciones. Esto es fantástico, porque lo que dice Fedro, en este caso, es que el amor nos mejora tanto como personas, que nosotros, al estar enamorados, debemos sentir vergüenza al cometer una mala acción, y debemos sentir rechazo ante lo feo, y debemos desear lo bello, y debemos desear ser buenos. Esto quiere decir que en última instancia el amor nos hace buenos. Esta es una idea muy platónica, es una idea hermosa también. ¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble, pues sin estas cualidades, bueno, esto ya lo dije, es más, afirmo que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo o soportándolo de otro, sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado. Esto es genial. Dice Fedro que alguien hace algo malo, pero bueno, no le importa tanto que lo vea un padre, un amigo, un hermano, pero sí que lo vea la persona amada. Si vos estás teniendo un acto de cobardía, un acto de vileza, un acto miserable, si te ve la persona que amás cometiendo ese acto, eso es lo más doloroso para vos. Y esto mismo observamos también en el amado, a saber, que siente extraordinaria vergüenza ante sus amantes cuando se le ve en una acción fea. Así pues, si hubiera alguna posibilidad, esto es genial lo que dice, acá digamos Fedro instala la idea de un ejército de amantes. Si hubiera alguna posibilidad de que exista una ciudad o un ejército de amantes y amados, no hay mejor modo de que administren su propia patria que absteniéndose a todo lo feo y emulándose unos a otros. Y si hombres como estos combatieran uno al lado del otro,
vencerían, aun siendo pocos, por así decirlo, a todo el mundo. Un hombre enamorado, en efecto, soportaría sin duda menos ser visto por su amado abandonando la formación o arrojando lejos las armas, que si lo fuera por todos los demás, y antes de eso preferiría 1000 veces morir y dejar atrás al amado o no ayudarle cuando esté en peligro. Ninguno hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para el valor, de modo que sea igual al más valiente por naturaleza. Dice Borges en la milonga de Jacinto Chiclana, siempre el coraje es mejor. Y yo creo, y esto es una buena noticia para los jóvenes dudosos, yo creo que se puede aprender a ser valiente. Se puede aprender el coraje. El coraje es un ejercicio que se fortalece con la práctica. Si hay alguien que siente que no es muy valiente, yo le doy esta buena noticia. El coraje se aprende, el coraje se ejercita. Y yo estoy de acuerdo con Borges, siempre el coraje es mejor. A veces es mejor ser un valiente desmedido y loco que ser un recatado, temeroso y púdico. Bueno, aunque es una idea que también puede estar equivocada. Y es absolutamente cierto que lo que Homero dijo, que un dios inspira valor, en algunos héroes lo proporciona a Eros, a los enamorados, como algo nacido de sí mismo. Bueno, este es el fragmento que nosotros queríamos leer, el banquete en el que habla Fedro. Sé que es una lectura muy torpe, así que bueno, pido disculpas, es lo que puedo hacer hoy. Y nosotros vamos a ir también brevemente al diálogo que se llama precisamente Fedro, que es un diálogo en el que están Sócrates y Fedro caminando. Es muy lindo, están los dos descalzos y Fedro viene de conversar con Lisias y con otras personas y trae un discurso escrito que creó Lisias. Y bueno, y Sócrates un poco para decirlo en términos criollos, le hincha las pelotas y le dice, ¿qué haces con ese discurso? Porque bueno, parece que Fedro gustaba de Lisias y a su vez Sócrates gusta de Fedro. Entonces se van caminando y dice, che, ¿para dónde vamos? Dice, es mejor caminar, ir por los caminos que ir por la ciudad. Entonces dice, bueno, ¿por qué no nos vamos a sentar al lado de un arroyo? Entonces mojan los pies en el río, en el agua. Y mientras se van, ves acá dice, por suerte, como ves, estoy descalzo, tú lo estás siempre. Bueno, Sócrates famosamente siempre estaba descalzo y parecía un pordiosero. Lo más cómodo para nosotros es que vayamos cabe el arroyo. Este es un término que ya no se utiliza, ¿no? Cabe el arroyo mojándonos los pies. Cosa nada desagradable en esta época del año y a estas horas. Ve delante, le dice Sócrates, pues, y mira el tiempo donde nos sentamos. ¿Ves aquel plátano tan alto? Bueno, entonces se van a sentar a la sombra de ese plátano, mojan las patitas en el agua y entonces le cuenta a Fedro qué es lo que leyó, qué es lo que escribió Lisias. Sí, pero esto es muy extenso, me parece que esto lo vamos a dejar. Quedémonos con Sócrates y con Lisias y con Fedro caminando y sentándose al costado del arroyo. E imaginemos qué es lo que pueden decir acerca del amor, porque me parece que lo más importante que dijo Fedro lo dijo en el diálogo anterior, en el banquete. Y vamos a ir directamente a Freud porque si no... esto se va a hacer muy extenso y necesitamos todavía visitar a Leopold von Sacher-Masoch, o Sacher-Masoch, como le decimos nosotros. Bueno, volvemos a esta edición, a esta traducción de López Ballesteros, para leer entonces el principio del primero de los ensayos, que se llama Las aberraciones sexuales, y acá Freud dice lo siguiente. Dice, para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal, supone la biología la existencia de un instinto sexual, del mismo modo que supone para explicar el hambre de un instinto de nutrición, pero el lenguaje popular carece de un término que corresponda al de hambre en lo relativo a lo sexual. La ciencia usa en este sentido la palabra libido. Muy interesante. Borges dice que así como el ser humano siente hambre, es una necesidad que debe ser satisfecha, también siente un impulso sexual instintivo, que en este caso sería la libido. Yo anoté acá el origen etimológico del término. Libido viene del latín libido, que significa deseo, lujuria, y esta se asocia a la raíz indoeuropea, bueno, yo lo voy a pronunciar así, leum, amor, L-E-U-B-H. Y también dice, esto yo lo googleé, el inglés love también viene de leu, o sea que es muy loco,
porque en realidad libido viene de amor, en realidad, ¿no? Y en latín significaba deseo, lujuria. Vale decir que etimológicamente el deseo, la lujuria y el amor son la misma cosa. La opinión popular posee una bien definida idea de la naturaleza y caracteres de este instinto sexual. Se cree firmemente que falta en absoluto en la infancia, que se constituye en el proceso de maduración de la pubertad. Recordemos que Freud está escribiendo esto a principios del siglo XX, ¿no? Y en relación con él, que se exteriorizan los fenómenos de irresistible atracción que un sexo ejerce sobre el otro y que su fin está constituido por la cópula sexual o al menos por aquellos actos que a ella conducen. Bueno, y en este primer ensayo llamado Las aberraciones sexuales, Freud habla de toda una serie de prácticas sexuales o de tendencias sexuales que no se verifican necesariamente mediante la cópula. Existen, sin embargo, poderosas razones para no ver en estos juicios más que un reflejo harto infiel de la realidad. Analizándolos detenidamente, descubrimos en ellos multitud de errores, inexactitudes e inadvertencias. Antes de entrar en su discusión, fijaremos el sentido de los términos que en la misma hemos de emplear. La persona de la cual parte la atracción sexual la denominaremos objeto sexual y el acto hacia el cual impulsa el instinto, fin sexual. La experiencia científica nos muestra que tanto respecto al objeto como al fin existen múltiples desviaciones y que es necesaria una penetrante investigación para establecer las relaciones que dichas anormalidades guardan con lo considerado normal. Bueno, Freud todo el tiempo está nombrando este término, está digamos, aludiendo a la idea de lo normal y de lo anormal. Y acá la primera desviación que refiere Freud es la desviación de lo que él llama los invertidos, que no es otra cosa que los homosexuales. Para Freud la homosexualidad es una desviación de la dirección natural y normal que debería tener la sexualidad. Dice Freud, a la teoría popular del instinto sexual corresponde la poética fábula de la división del ser humano en dos mitades, hombre y mujer que tienden a reunirse en el amor. Bueno, se está refiriendo a la teoría de los andróginos que se postula precisamente en el banquete de Platón y que ya hemos leído y está en algún video. Supongo que en el video que se llama Las palabras y las cosas. No, las palabras como objetos mágicos, no lo recuerdo. Causa pues una gran extrañeza oír que existen hombres y mujeres cuyo objeto sexual no es una persona de sexo contrario, sino otra de su mismo sexo. A estas personas se las denomina homosexuales o mejor invertidas, y el hecho mismo inversión, su número es muy elevado, aunque sea difícil establecerlo con alguna exactitud. Bueno, y acá da una serie de ítems sobre cuestiones que tienen que ver con lo que Freud llama los invertidos. Hoy en día, realmente, si bien Freud era un adelantado, era un genio, hoy en día la idea de Freud acerca de la homosexualidad atrasa muchísimo. Y bueno, yo no soy la persona indicada ni estoy preparado para hacer una refutación que tenga cierta entidad argumentativa ante los postulados de Freud respecto a este tema. Pero bueno, realmente hoy nos damos cuenta de que esto atrasa. Dice Freud acá, son invertidos anfígenos, esto me interesaba, esta terminología, son invertidos anfígenos, hermafroditas psicosexuales, esto es, su objeto sexual puede pertenecer indistintamente a uno u otro sexo, la inversión carece pues aquí de exclusividad. Bueno, y habla de los invertidos absolutos, invertidos ocasionales. No nos vamos a detener en esto, pues si no se va a hacer larguísimo, pero es interesante ver cuál era la idea que Freud tenía respecto de eso. Bueno, y acá tenemos, acá Freud habla del objeto sexual de los invertidos. La teoría del hermafroditismo psíquico supone que el objeto sexual del invertido es el contrario al del normal. El hombre sucumbiría, como la mujer, al encanto emanado de las cualidades físicas y espirituales masculinas y sintiéndose mujer buscaría al hombre. Claro, lo que Freud dice es que en realidad el hombre que ama a un hombre o que siente una atracción por un hombre sexual, en realidad disfraza su deseo de ser una mujer con esa pulsión que siente, ¿no? con esa atracción. Porque si no, Freud dice, ¿y por qué si no se vestirían de mujeres? ¿No? Freud habla de esos hombres que se visten de mujeres, entonces él sospecha de eso. Dice, más aún, cuando esto sea exacto para toda una serie de invertidos, está sin embargo muy lejos de revelar un carácter general de inversión. Es innegable que muchos invertidos masculinos conservan los caracteres psíquicos de su sexo,
no poseen sino muy pocos caracteres secundarios del otro sexo y buscan en su objeto sexual rasgos psíquicos propiamente femeninos. Si esto no fuera así, esto es lo que yo decía, no se explicaría por qué la prostitución masculina que se ofrece a los invertidos, hoy como en la antigüedad, de copiar a las mujeres en los vestidos, aspecto exterior. Bueno, y después habla también habla de la época de Platón. Sabemos que la sociedad griega era una sociedad, era una sociedad homosexual, y los hombres se enamoraban de muchachos adolescentes, de efebos, sobre todo. Bueno, el mismo Platón, hay algunos diálogos, ahora no recuerdo cuáles, en los que hay un adolescente hermoso y Platón enloquece de amor por ese adolescente. Pero bueno, esto es muy interesante. Un día podemos leer más acerca de esto e investigar, ¿no? Para ver cómo se fue moldeando la conciencia de la humanidad hasta llegar al día de hoy, en el que creo que cualquier persona más o menos sensata y que tenga un poco de racionalidad y que sea, no sé, bien intencionada, acepta que la preferencia sexual está condicionada por una serie complejísima de sucesos, y aparte es muy loco lo que está pasando hoy en día, que yo soy una persona que dentro de un par de años voy a cumplir 50 años, pero hoy entiendo que, por ejemplo, los adolescentes de hoy a veces se enamoran de una persona, independientemente de si esa persona sea hombre o mujer, se enamoran de la persona en sí. Y bueno, y después está la cuestión de el envase que esa persona tiene, ¿no? Pero eso es muy loco y es muy difícil quizá de entender para una generación de humanos de la que yo pertenezco, digamos, para atrás. Pero es muy fácil, supongo yo, de entender para las nuevas generaciones. Ha ido cambiando mucho todo eso. Y seguramente, bueno, hay muchísimos textos que se han escrito al respecto, textos que yo no conozco o quizá que no recuerdo. Bueno, pero se me va demasiado con esto. Bueno, acá hay otra de lo que Freud llama las aberraciones sexuales, que es tomar como objeto sexual a los impúberes o a los animales. Dice, mientras que las personas cuyo objeto sexual no pertenece al sexo normalmente apropiado para hacerlo, esto es, los invertidos, se presentan a los ojos del observador como un conjunto de individuos sin más tara quizá que su desviación sexual, aquellas otras que eligen como objeto sexual sujetos impúberes, niños, no parecen constituir casos aislados de aberración. Solo excepcionalmente los impúberes, bueno, acá dice acá, solo excepcionalmente son los impúberes objetos sexual exclusivo. En la mayoría de los casos llegan tan solo a hacerlo cuando un individuo cobarde e impotente acepta tal subrogado, o cuando un instinto impulsivo inaplazable no puede apoderarse en el momento de un objeto más apropiado. Bueno, ¿qué más? Lo mismo puede decirse con respecto al comercio sexual con animales, nada raro entre los campesinos, en el que la atracción sexual rebasa los límites de la especie. Bueno, acá particularmente en Argentina existe el mito popular, digamos, del gaucho que libera sus instintos sexuales extraviados en el vientre de una oveja, digamos, para decirlo de una manera un poco elegante. Y acá hay otra cosa que dice Freud, dice, por razones estéticas limitaríamos gustosamente a los enfermos mentales estas y otras graves aberraciones del instinto sexual, pero ello no es posible. A ver qué dice acá. Esta singular relación de las variantes sexuales con escala gradual, bueno, nada, esto a título de curiosidad. Después, ¿qué dice? Desviaciones relativas al fin sexual, yo que había marcado acá. Transgresiones anatómicas, supervaloración del objeto sexual. Esta supervaloración, bueno, esto es muy interesante. Esto es absolutamente, ¿cómo se dice? Vigente, que es la supervaloración del objeto sexual. Esto pasa todo el tiempo y en redes se ve constantemente. Se postula a una persona como modelo de la belleza, y constituye realmente un objeto sexual, y aparte constituye también como una especie de ideal y de figura representativa para mucha gente que quiere ser como esa persona o que desea a esa persona, ¿no? Desde un punto de vista sexual. Esta supervaloración sexual es lo que tan mal tolera la limitación del fin sexual a la conjunción de los genitales, y lo que ayuda a elevar a la categoría de fin sexual actos que entran en juego otras partes del cuerpo. Por ejemplo, a través de la mirada. Acá Freud hace alusión a eso,
En el caso de que hay una persona, en el caso de que existe una persona hermosa y otra persona que la mira y, digamos, se autosatisface, ¿no? La importancia de la supervaloración sexual puede estudiarse fácilmente en el hombre, cuya vida erótica ha llegado a ser asequible a la investigación, mientras que la de la mujer, en parte por las limitaciones impuestas por la cultura y en parte por la silenciación convencional y la insinceridad de las mujeres, permanece aún envuelta en impenetrable oscuridad. Bueno, acá Freud muestra un poco de misoginia, que es lo que ha hecho la humanidad desde que el mundo es mundo hasta ahora mismo, cuando dice que las mujeres son insinceras, ¿no? Bueno, y acá habla, por ejemplo, del empleo sexual de las mucosas bucales y labiales, de cómo entran en contacto las bocas, el empleo sexual del orificio anal, la importancia de otras partes del cuerpo, bueno, la sustitución inapropiada del objeto sexual, lo que sería el fetichismo. Una particularísima impresión nos es producida por aquellos casos en que el objeto sexual normal es sustituido por otro relacionado con él, pero al mismo tiempo totalmente inapropiado para servir al fin sexual normal. Quizá hubiésemos hecho mejor desde el punto de vista del orden expositivo en citar este interesantísimo grupo de aberraciones del instinto sexual a tratar de las desviaciones con respecto al objeto. Bueno, dice acá: el sustitutivo del objeto sexual es en general una parte del cuerpo muy poco apropiada para fines sexuales, los pies o el cabello, o un objeto inanimado que está en visible relación con la persona sexual, y especialmente con la sexualidad de la misma. Prendas de vestir, ropa blanca, bueno, un fetiche. Y acá cita a Fausto, a Goethe, ¿no? En el Fausto, diciendo: dadme un pañuelo de su pecho o una liga que presionare su rodilla. Bueno, yo tengo que terminar esto, pero bueno, y vamos a ir a la parte en la que menciona a Sade y a Sacher-Masoch. Dice: sadismo y masoquismo. La tendencia a causar dolor al objeto sexual o ser maltratado por él es la más frecuente e importante de las perversiones, y sus dos formas, activa y pasiva, han sido denominadas respectivamente por Krafft-Ebing sadismo y masoquismo. Este Ebing es un tipo que a fines del siglo XIX escribió un libro que se llama, creo que se llama Psicopatología del sexo, ¿no? Y entonces ahí lo que hace este tipo es dar una serie de, postulando una serie de terminologías, da cuenta de una serie de conductas relacionadas a la sexualidad, y lo que dice Deleuze en este libro es que este Sacher-Masoch, que era un gran novelista del siglo XIX austríaco, tuvo la mala fortuna de ser, de que su apellido sirviera para describir una desviación sexual, y no cobró fama como novelista, sino que cobró fama precisamente porque en algunas de sus obras, particularmente en La Venus de las Pieles, de la cual vamos a leer algún extracto ahora, bueno, él cuenta cómo un tipo obtiene esa forma de placer, obtiene una cierta forma de placer siendo castigado, siendo dominado por una mujer que es una suerte de ama, ¿no? Una suerte de guía sexual. Bueno, ¿qué más dice acá? La sexualidad de la mayor parte de los hombres muestra una mezcla de agresión, de tendencia a dominar, cuya significación biológica estará quizá en la necesidad de vencer la resistencia del objeto sexual de un modo distinto a por los actos de cortejo. El sadismo corresponderá entonces a un componente agresivo del instinto sexual, exagerado, devenido independiente y colocado en primer término por medio de un desplazamiento. El concepto de sadismo comprende desde una posición activa y dominadora con respecto al objeto sexual hasta la exclusiva conexión de la satisfacción con la humillación y el maltrato del mismo. Bueno, y después se habla acerca del masoquismo. Nosotros no vamos a leer hoy a Sade. Yo creo que alguna vez leí un fragmento de Sade, creo que de una novela que se llama Justine, donde una muchacha adolescente es sometida por unos monjes lascivos y aparte súper malvados y súper depravados. Es una lectura que realmente no sé si se puede soportar, pero en este caso Sacher-Masoch es un gran novelista, y por eso Deleuze se queja de que su apellido pasara a la historia designando una desviación sexual
y no que haya cobrado fama como escritor. Vamos a terminar brevemente, porque esto ya ha sido un poco largo, y yo lamento no haber elegido nada de poesía para terminar. Acá encontré, mirá, acá tengo, esta es una de mis bibliotecas, ahí tengo un montón de libros separados. En esa valija tengo esa colección que es de la Biblioteca Científica Salvat, y acá tengo una enciclopedia que me compré hace poco. Esta es mi mesita de trabajo, y acá voy a agarrar este libro de Quevedo, Francisco de Quevedo Villegas. Vamos a cerrar con un soneto de Quevedo, abierto al azar, elegido al azar. Bueno, quizás esto es muy largo. ¿Qué nos dice Deleuze? Deleuze dice: Leopold von Sacher-Masoch nació en 1835 en Lemberg, Galicia. Sus ascendientes son eslavos, españoles y bohemios. Sus antepasados fueron funcionarios del Imperio Austrohúngaro. Su padre, jefe de la policía de Lemberg. Importante, ¿no? El padre era jefe de la policía. Las escenas de motines y de la prisión, de las que fuera testigo cuando niño, lo marcaron profundamente. Toda su obra estuvo influenciada por el problema de las minorías. Yo no recuerdo ahora si Freud escribió sobre él. Seguramente sí. Pero bueno, sería muy bueno buscar lo que escribió Freud sobre él y leerlo. Toda su obra estuvo influenciada por el problema de las minorías, las nacionalidades y los movimientos revolucionarios en el imperio, cuentos galicianos, judíos, húngaros. Bueno, él se convierte en un novelista. Yo lo único que leí de él es La Venus de las Pieles, que es un apéndice que está en este libro. Yo me acuerdo que cuando compré este libro, estaba en Avenida Callao, al 200 más o menos. Yo podía tener 23 años. Estaba con un morral, tenía el pelo largo y me vestía de negro. Y me dedicaba a asesinar a ancianos. No, mentira. No sé por qué dije eso. Eso es una tontería. Esos chistes, cuando yo hago ese tipo de chistes, mi hija me dice, eso viene... ¿cómo me dice ella? Bueno, pero ella utiliza una terminología muy propia del psicoanálisis. Y me dice, cuando vos te das cuenta de que vas a hacer un chiste que proviene del trauma, digamos, algo así, me dice, vos te tenés que dar cuenta que eso es traumático y no lo tenés que decir. Pero bueno, a mí me gusta hacer chistes que incomoden, sobre todo que me incomoden a mí. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba comprando en una librería de libros usados y me acuerdo que había elegido ya varios libros, había pagado y me estaba por ir y encontré este libro en una batea y yo no tenía plata, o sea, no me alcanzaba. Entonces le dije al hombre cuánto valía, no sé, y me hizo una rebaja. El tipo vio que yo tenía ganas de leer y me hizo una rebaja. Es decir, que si ese tipo no me hubiera hecho esa rebaja, hoy no existiría este video. Por eso, bueno, por ende ese hombre le ha hecho mal a la humanidad. Bueno, basta de esto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice Gilles Deleuze? ¿Para qué sirve la literatura? Los nombres de Sade y de Masoch sirven al menos para designar dos perversiones básicas. Son prodigiosos ejemplos de eficacia literaria. Puede ocurrir que enfermos típicos den su nombre a enfermedades, pero con más frecuencia son los médicos quienes lo hacen, como por ejemplo en el caso de las enfermedades de Roger, Parkinson, etc. Bueno, nada, no vamos a revisar todo este ensayo, que es muy interesante. Simplemente vamos a ver cómo empieza La Venus de las Pieles. Era un gran escritor, Sacher-Masoch, y este libro tiene un acápite de la Biblia, el libro de Judith, que dice: Dios lo ha castigado y lo ha librado a las manos de una mujer. Libro de Judith 16:7. Y el libro empieza diciendo: me encontraba en agradable compañía. Venus estaba sentada frente a mí ante una maciza chimenea de renacimiento. No era una mujer de la vida galante que bajo ese nombre hubiese hecho la guerra del sexo masculino, sino la diosa del amor en persona. Estaba instalada en un sillón, chisporroteaba un fuego cuyos rojos reflejos lamían su rostro pálido de ojos blancos y cada tanto sus pies cuando ella buscaba entibiarlos. Su cabeza era admirable a pesar de los ojos muertos y petrificados, pero esto era todo lo que yo podía ver de ella. La sublime criatura había envuelto su cuerpo de mármol en una gran piel y se acurrucaba como una gata tiritando. No comprendo, señora, dije. ¿No se siente en verdad frío? Desde hace 15 días tenemos bien primavera espléndida. Son vuestros nervios, por cierto. Os agradezco vuestra primavera. Bueno, y después lo que pasa es que este protagonista va a la casa de su amigo, que se llama Severín, y este Severín tiene una conducta extraña, le cuenta acerca de algo que ha escrito, y la voz narradora ve un cuadro en la casa. Un sueño muy extraño, dijo Severín cuando hubo terminado.
los codos sobre las rodillas y el rostro apoyado en sus bellas manos, finamente surcadas por venas azules. Severín se hundió en profundas reflexiones. Sabía yo que permanecería largo tiempo sin moverse. Respirando apenas fue así, en realidad, pero su actitud no tenía para mí nada de extraordinario. Desde hacía casi 3 años estaba ligado a él por una buena amistad y me había habituado a todas sus excentricidades. Bueno, este era un tipo excéntrico. Y mientras estaba paseando los ojos por la habitación, este hombre ve un cuadro. Dice: de pronto me detuve en un cuadro que ya había visto otras veces, pero que sin embargo me causó ese día una impresión indecible, iluminado como estaba por el reflejo rojo del fuego en la chimenea. Y acá más adelante nos aclara que este cuadro era una copia notable de la célebre Venus ante el espejo del Tiziano, que se encuentra en la Galería de Dresde. O sea que ese es el origen en realidad de esta novela, de las Venus de las Pieles. Y yo acá lo tengo en una enciclopedia, ese cuadro, esa pintura, y se las voy a mostrar. Este es el origen de la Venus de las Pieles, de Leopold von Sacher-Masoch. Es una pintura del pintor renacentista Tiziano, que muestra a una muchacha, según el ideal de belleza de la época, hermosa, que está cubriéndose de algún modo púdicamente parte del cuerpo y que está, mirándose en el espejo. Ahora recuerdo que Freud en algún momento de su ensayo dice, cuando habla de los fetiches, ¿no? Él dice que está el fetiche de las pieles, por ejemplo, de los tapados de pieles, de las ropas con pieles de animales, quizá porque eso es como una especie de representación simbólica del vello que cubre el monte de Venus en la mujer, ¿no? El vello que cubre el pubis. Así que quizá por ahí también anda el tema de la fijación de Sacher-Masoch con las pieles. Pero bueno, dice Sacher-Masoch, era una gran pintura al óleo en tonos vigorosos, a la manera de la escuela flamenca, muy extraña en cuanto al tema. Desnuda en una piel oscura, una bella mujer reposaba sobre una otomana, apoyada en su brazo izquierdo. Una sonrisa alegre flotaba en sus labios y su abundante cabellera estaba recogida en un rodete a la antigua, empolvado de blanco como con escarcha. Su mano derecha jugaba con su látigo, mientras que su pie desnudo se apoyaba negligentemente sobre el hombre, extendido ante ella como un esclavo, como un perro. Y este hombre, de rasgos marcados pero bien dibujados, en los que se leía una melancolía tranquila y toda la abnegación de la pasión, este hombre que levantaba hacia ella los ojos ardientes y fanáticos de un mártir, este hombre que solo constituía un taburete para sus pies, era Severín, es decir, el anfitrión de él, aunque sin barba y 10 años más joven al parecer. «La Venus de las Pieles», exclamé, señalando el cuadro. He ahí como la he visto en sueños. Y lo que le había pasado al protagonista es que él había estado soñando con esa representación, pero no había advertido que había soñado con eso porque lo había visto muchas veces en la casa de su amigo Severín, ¿no? Freud habla mucho de eso, ¿no? De esos recuerdos que quedan en una parte del inconsciente. Yo también, dijo Severín, pero yo soñé con los ojos abiertos. ¿Cómo? Ah, es una historia absurda. Aparentemente tu cuadro ha provocado mi sueño, continué. Pero dime al fin, ¿qué sucedió para que esto haya desempeñado un papel en tu vida? Un papel importante, según parece. Espero que me cuentes los detalles. Bueno, y lo interesante que pasa ahora es cómo este Severín va adentrando a su anfitrión, a su visitante, en el mundo de lo que luego se llamaría el masoquismo. Después somos testigos de que cuando se acerca una sirviente, una mujer, Severín la trata muy mal. Dice así: Severín se puso a reír y encendió un nuevo cigarrillo. En ese momento la puerta se abrió y se vio entrar a una linda rubia regordeta, de expresión amable e inteligente, vestida con un traje de seda negra. Nos traía carne fría y huevos para acompañar el té. Severín tomó uno de ellos y lo abrió con un cuchillo. ¿No te he dicho que los quiero apenas cocidos?, exclamó con una violencia tal que la joven se puso a temblar. Pero querido Suetschú, dijo ella temerosa. ¿Qué Suetschú?, gritó. Tú debes obedecer, ¿comprendes? Y arrancó de un clavo el látigo que estaba colgado al lado de sus armas. La linda mujer huyó como un ciervo espantado. Espera que te alcance de nuevo, le gritó aún. Pero Severín, dije poniendo mi mano sobre su brazo, ¿cómo puedes tratar así a esta linda mujercita?
Mírala un poco, replicó, guiñando un ojo con aire divertido. Si la hubiese lisonjeado, me habría pasado un nudo corredizo alrededor del cuello. Pero me adora porque la manejo con el látigo. Cállate, cállate tú, que es así como debe manejarse a las mujeres. Vive si quieres como un bajá en su harén, pero no me expongas teorías. Esto me recuerda a que en una parte del Zaratustra, Nietzsche tiene un capítulo que creo que se llama Sobre las mujeres, en el que hay una vieja, una mujer vieja, que esconde algo entre sus ropas, y Zaratustra todo el tiempo la sigue y le dice: ¿cuál es el secreto que tienes para darme? Ella dice: tengo para darte un secreto relacionado a las mujeres. Entonces Zaratustra la persigue por todos lados y le dice: ¿cuál es ese secreto que tienes para darme? Y hasta que al final esta vieja, esta mujer, saca el látigo que tenía escondido entre sus ropas y le dice: este es el secreto que tengo para darte. Con las mujeres siempre tienes que ir con látigo. Siempre tienes que ir con látigo. Bueno, y para cerrar este disparate, que supongo que fue bastante pedregoso, no sé qué podemos leer de Quevedo, algo que tenga que ver con lo que leímos o no. Poesía satírica, bueno, la poesía satírica. Esta está bien, ¿eh? Con esto es bueno cerrar. Es un soneto que empieza diciendo: la vida empieza en lágrimas y caca. Acá hay notas al pie, ¿no? Según testimonio del propio Quevedo, la mu suelen llamar al sueño a las mujeres. La mu con mama y coco. Coco, se usa esta expresión para asustar a los niños. Bueno, parece que todo tiene una explicación, pero nosotros lo vamos a leer sin explicaciones. La vida empieza en lágrimas y caca. Luego viene la mu con mama y coco. Síguense las viruelas, baba y moco, y luego llega el trompo y la matraca. En creciendo la miga y la sonsaca, con ella embiste el apetito loco, en subiendo a mancebo todo es poco, y después la intención peca en bellaca. Llega a ser hombre y todo lo trabuca, soltero sigue toda perendeca, casado se convierte en mala cuca. Viejo encanece, arrúgase y se seca, llega la muerte y todo lo bazuca, y lo que deja paga, y lo que peca. Francisco de Quevedo y Villegas.